Bueno, profe, buenos días. Nos presentamos. Nosotras somos Paola Piñeros y Jenny Castro. Venimos de la Universidad Minuto de Dios. Estamos en sexto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Y pues queremos entrevistarla pues para conocer más a fondo de lo que es el tema de currículo. Okay. Buenos días, profe Adriana Tavares. Pues la primera pregunta que le queremos hacer es ¿qué estrategias dentro del currículo se utilizaría para estimular la vocación científica dentro de sus estudiantes o niños? Bueno, ¿qué estrategias pedagógicas para estimular la vocación científica? Bueno, si lo miramos desde los pilares que nosotros trabajamos, podríamos hablar de exploración del medio. Y a través de esa exploración del medio, de alguna manera de la mano con el juego, podemos empezar a trabajar con los niños en la interacción con material que de alguna manera puedan generar cambios y eso de alguna manera a ellos empiece a generarles preguntas, ¿sí? El por qué el cambio de la materia, el por qué está caliente, el por qué está frío. Ese tipo de preguntas llevan al niño a explorar muchísimo más, hablando desde la parte científica como tal, ¿sí? Entonces, el cambio de la materia, por ejemplo, le permite al niño generar muchas preguntas, pero a partir de esas preguntas nosotros docentes podemos también implementar otras estrategias de trabajo. Entonces, digamos que nosotros aquí ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, generamos un día, tuvimos en algún momento un día del científico loco, ¿sí? El día del científico loco era un día en que los niños a partir de diversos rincones encontraban diferente material. Entonces, por ejemplo, vieron cómo hacía erupción un volcán. Entonces, pero lo que hacíamos nosotros más que sentarnos, venga, vamos a hacer un experimento, una cosa tan, digamos, tan reglada y tan cuadriculada, era vamos a jugar, vamos a mirar qué pasa, vamos a ponerle color, vamos a mirar cómo sube, por qué, pero a partir de esa pregunta, de las preguntas todo el tiempo con los niños, pero muy de la mano de esos dos pilares, tanto de la exploración del medio como del juego. De acuerdo, profe. ¿Qué representación tiene el alumno y el docente en la creación de un currículo? Es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque primero el maestro es quien va a llevar a cabo y quien lo va a desarrollar. Pero más que el maestro, pienso que es tener en cuenta al niño. En nuestro caso, al niño, nosotros trabajamos con niños de primera infancia, desde los 3 meses hasta los 5 años y medio, pero es ellos, es mirar sus necesidades, es mirar el contexto donde estamos trabajando nosotros. Nosotros nos movemos en un contexto estrato 4, 5, no es lo mismo a trabajar en otros contextos, porque seguramente estos niños tienen más acceso a la tecnología, tienen más acceso a información, tienen más acceso a viajar. Algunos de estos niños cuando se van de aquí, están con la nana, sí, tienen un medio diferente seguramente a otros contextos. Para nosotros es fundamental el desarrollo del niño y es a partir de ahí que nosotros cada año, por ejemplo, revisamos esta parte curricular que en algún momento les conté y que ustedes miraron. ¿Por qué? Porque los niños cada vez vemos niños mucho más tecnológicos, más cercanos a la tecnología, porque además el papá es más fácil prestarle el celular y que juegue con el celular que haga cualquier otra cosa que un juego tradicional, por ejemplo. Pero entonces vemos cuál es la necesidad del niño, o sea, estos niños que tenemos en las edades, qué pasa con estos niños, cuáles son sus necesidades y a partir de eso implementar un currículo que permita fortalecer todos sus desarrollos. De acuerdo. Otra pregunta, al momento de tu diseñar tu currículo, ¿toma en cuenta varias teorías o solo te quedas con una? No, yo pienso que uno termina mezclando de todas un poco, porque finalmente todas las teorías de alguna manera aportan. Ahorita todo el mundo dice, no, yo soy constructivista y todo el mundo habla del constructivismo y tú terminas viendo cosas que no tienen nada que ver con el constructivismo. Y tradicionales, no somos tradicionales para nada y terminas tú viendo procesos, por ejemplo, de lectura y escritura muy tradicionales. Yo pienso que de todo se ve dependiendo de la institución educativa y del contexto, uno debe coger de la teoría lo que más aporta a ese contexto como tal. Si te lo pongo en un ejemplo, nosotros trabajamos
mucho en torno al proceso de lectura y escritura del niño. Tratamos de trabajar mucho desde el constructivismo ese proceso de lectura y escritura, pero hay momentos en que tenemos que regresar a la parte tradicional, ¿sí? Porque finalmente el niño solamente con mostrarle logos de lectura, con que aprenda a escribir su nombre, no va a alcanzar el proceso. De alguna manera tengo que llegar al cuaderno, de alguna manera tengo que llegar al manejo del renglón, y eso finalmente termina siendo tradicional como nosotros aprendimos a leer. Lo que pasa es que no nos volvemos reglados a como nos hicieron a nosotros, siéntate bien, coge el cuaderno y haz la plana, sino que ya lo trabajamos de una manera diferente, de tal manera que el niño no sienta que es un proceso obligatorio, sino que es un proceso que él está ayudando en esa construcción, porque finalmente él es quien construye ese proceso. O sea, profe, no tiene ninguna teoría así específica donde... Nosotros trabajamos a partir del constructivismo. Básicamente nosotros estamos muy de la mano con toda la teoría de Lev Vygotsky. Hablamos mucho de comunidades de aprendizaje, que va muy ligado también con lo que él propone, es decir, los grupos son comunidades de aprendizaje, y como comunidades de aprendizaje entre todos vamos construyendo conocimientos, ¿sí? Y también pues habla de la teoría sociocultural, cómo el contexto y cómo el entorno enriquecen mis procesos de aprendizaje. ¿Cuáles son los aspectos a considerar en el diseño de un currículo científico? Bueno, hablando de un currículo científico como tal, yo pensaría que habría que pensar mucho en los intereses de los niños, porque en ocasiones se piensa en el interés del adulto, ¿sí? ¿Yo qué quiero enseñar? No, ¿por qué no vamos al revés? O sea, ¿qué quieres aprender? ¿Cómo se hace eso? Pues uno hace unas actividades generadoras, y a partir de esas actividades generadoras que uno haría al inicio del año, de allí salen muchas preguntas de los niños, ¿sí? ¿Por qué es de día? ¿Por qué es de noche? ¿Por qué las cosas están calientes? ¿Por qué están frías? ¿Por qué el hielo? ¿Por qué el agua? Y a partir de eso, entonces uno empieza a hacer la construcción. ¿Cuáles son los intereses de los niños? Y cómo a partir de esos intereses nosotros intencionamos todo nuestro quehacer pedagógico. Otra pregunta, profe. ¿Cómo se implementa la evaluación de los aprendizajes en el diseño curricular de los alumnos en el colegio o en el jardín? Básicamente nosotros no evaluamos como se hace tradicionalmente. Se evalúa cuando se termina la actividad que se tiene con los niños, se evalúa si se alcanzó el objetivo. Entonces, por ejemplo, hoy yo quería trabajar el reconocimiento de los colores. Intencioné una actividad en torno a ese objetivo. Al final, ¿yo qué hago con los niños? Bueno, vamos a clasificar, por ejemplo. Me van a ayudar a clasificar las fichas de color verde. Y vamos a clasificar, vamos a hacer un montoncito de color azul y otro de color amarillo. Ahí fácilmente yo ya estoy evaluando el contenido, el objetivo, que yo quería trabajar, sin necesidad de decirle al niño, ten la hoja, una guía, y coloréame los cuadrados de azul, los círculos de amarillo y los triángulos de verde, por ejemplo, ¿sí? Hacerlo más como... Nosotros trabajamos mucho con material concreto. Sí, en algunos casos con los más grandes ya terminamos trabajo en guía, porque también los estamos preparando para el cambio de colegio grande, donde van a tener que llegar a utilizar hoja y cuaderno, ¿sí? Pero con el resto de los chiquitos, con ellos, algunas cosas son evaluadas desde la guía, pero muy desde lo lúdico. Entonces se encuentra el color, ponlo acá, el encaje. Con los más chiquitos sí es todo con material concreto. Entonces, a partir de del cierre de la actividad es lo que me da a mí la evaluación de la misma. ¿Quiénes deben intervenir en el proceso de diseñar un currículo, teniendo en cuenta que la escuela es dependiente del sistema social? Yo pienso que hay muchos actores, ¿sí? Los niños son los principales. Ellos también deben ayudar, de alguna manera ellos nos dan el camino y nos dan la ruta de qué es lo que tenemos que hacer, qué tipo de niños tenemos en este momento, cuáles son... Una muy buena lectura y un muy buen análisis de lo que nos propone el lineamiento curricular, fácilmente cualquier institución puede guiarse y le puede dar, digamos, el camino a seguir
para trabajar con los niños. Entonces, pues igual, debemos estar de la mano con la ley, o sea, qué dice la ley, qué dice el lineamiento, porque finalmente el lineamiento se ha venido actualizando, ¿sí? ¿Qué hablan las teorías? Sí, yo les hablo de una teoría que salió hace muchísimo tiempo, pero es una teoría que cada vez se corrobora más, porque tampoco podría quedarme con una teoría que finalmente, sí, tengo niños tecnológicos y esto cómo influye en el contexto sociocultural y cómo va cambiando y cómo yo lo puedo aplicar. Entonces también tengo que mirar mucho esa parte. Entonces yo pienso que hay muchos actores y hay que mirar. En algunos casos también los padres de familia ayudan muchísimo en esa construcción. Aunque si habláramos del padre de familia, el padre de familia está muy arraigado en pautas de enseñanza y aprendizaje, estamos en un contexto donde todos tuvimos enseñanza tradicional, ¿sí? Entonces el papá está muy arraigado. ¿Y por qué no trae cuaderno? ¿Y por qué no le dejan tareas? ¿Y por qué? Entonces eso también en algunas ocasiones también marca un poco en el currículo que se diseña, porque pues al papá hay que mostrarle qué es lo que el niño está haciendo, porque si no se le muestra un producto, el papá cree que el niño no está haciendo. Sí, pasa, porque incluso con mi sobrina, por eso la quieren meter al jardín, porque quieren que ya Sara empiece a escribir, que Sara empiece ya a leer. Le compraron la cartilla de Nacho. Y pues normalmente mi mamá fue la que nos enseñó a nosotras a leer, pero pues no de la mejor manera. Exactamente. Entonces sí es cierto, o sea, por ejemplo, ellos están buscando un jardín donde Sara de una vez ya salga escribiendo y leyendo. Claro, entonces aquí no se piensa en el proceso. Otra vez. Aquí no se piensa en el proceso del niño y de la niña, ¿sí? Ni en el desarrollo que el niño trae, ni si el niño está en ese momento, en esa etapa del desarrollo donde va a poder leer y escribir. No, aquí se piensa en la necesidad del adulto. Es que yo quiero que salga leyendo y escribiendo. Entonces, ¿será que el niño ya está en esa etapa del desarrollo donde va a poder leer y escribir, donde se va a poder disfrutar el proceso? Entonces, digamos que la mirada tiene que ser desde muchos actores, pero la mirada también tiene que ser muy respetuosa hacia los procesos de los niños. Sí, eso es cierto. ¿Cuáles son las actitudes y valores que debe inculcar la institución dentro de su currículo a los alumnos para ser miembros activos de una sociedad? Bueno, nosotros, si hablamos de la institución como tal, nosotros trabajamos mucho la autonomía, la tolerancia y el respeto. La autonomía porque finalmente en los entornos donde se van a desenvolver los niños cuando salgan de acá, son entornos donde finalmente el niño tiene que aprender a defenderse, ¿sí? Entonces, poder ir a un baño solo, poderse desplazar, poder hablar tranquilamente, poder expresarse sin tener, digamos, que cohibirse, pero ligado al respeto, ¿sí? Entonces, yo puedo expresarme, pero entonces sin llevarme al otro por delante, esperando mi turno para hablar, respetando que el otro está hablando. Entonces les enseñamos como esa parte de, ¿quieres hablar? Perfecto, levanta tu mano para poder hablar, espera que tu compañero hable, escucha lo que tu compañero está diciendo. Entonces esa parte va muy ligada al respeto y la tolerancia, ¿sí? En este momento nosotros estamos encontrando niños con muy baja tolerancia a la frustración. Entonces son los niños que uno ve en el centro comercial, tirados en la mitad del pasillo, llorando, y la mamá intentando cogerlo porque llegó al señalamiento social. Esperemos a ver esta mamá qué va a hacer, le va a pegar, lo va a levantar, lo va a consentir, o qué es lo que va a pasar. Entonces digamos que los tres pensando en que esos tres valores pueden fortalecer al niño como ser humano en un entorno como el que tenemos nosotros, porque además si seguimos hablando de la tolerancia, en este momento tenemos también adultos donde no les pueden decir porque ya el adulto saca un arma de fuego, dispara, o donde saca la mano, el puño, adultos, hablando de géneros, hombres que no toleran que la mujer les diga cualquier cosa porque inmediatamente tenemos acciones violentas contra ellos. Entonces creemos que los tres fortalecen mucho el crecimiento como ser humano. Bueno, entonces para concluir, al momento de diseñar un currículo tenemos que pensar en las necesidades tanto de los alumnos
como lo que nosotros como docentes, qué es lo que vamos a ofrecer y qué vamos a dar como a conocer. Y en el contexto también, ¿sí? Porque a veces tenemos currículos muy soñados, pero a veces no tenemos ni los recursos ni un contexto que nos favorezca, ¿sí? Entonces también tenemos que ser muy aterrizados. A veces queremos hacer cosas wow, fantásticas, pero a veces los docentes no dan para hacerlo, o el contexto no da, o los padres de familia no participan. Entonces también hay que tener muy en cuenta, el contexto es un factor que marca muchísimo. Todos los niños aprenden de la misma manera, indistintamente que estén en un contexto estrato 1 o estrato 6, eso lo tengo clarísimo, pero el mismo contexto te da los recursos. O sea, te da la colaboración de los padres, de los maestros. Entonces, en ese juego, digamos, hay que pensarse muy bien cómo incide cada uno de esos factores para el diseño curricular que uno vaya a realizar. Vale, profe, ya finalizamos con la entrevista. Muchísimas gracias por recibirnos y pues esto nos ayuda mucho pues para la materia como tal, como te conté, teorías del diseño curricular. Con muchísimo gusto. Espero que les vaya muy bien. Gracias, profe.